Y bien, continuemos con la charla. Julio, pudimos recordar tu columna del pasado miércoles. Tú fuiste un analista que fue considerado uno de los que más consistentemente analizó la evolución del gobierno portillista desde la óptica, de una óptica bastante crítica, la evolución de su gobierno, y recordamos incluso que te costó persecución, como lo dije hace un rato, del régimen deportivo, al grado que llegó a solicitar que te cancelaran la visa cuando estaban en la cumbre de presidentes en Panamá. Y tú estabas también, fuiste parte de este, si se puede llamar, persecución política. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, en efecto, Alfred, durante la época en que Alfonso Portillo presidió el país, yo estuve permanentemente, cada 6 meses más o menos, haciendo una evaluación de cómo iba el país caminando en aquellos días. Yo siempre he creído que hacer los análisis críticos de la gestión de un gobierno fortalecen, sin ninguna duda, la democracia, sí, y el libre juego de las ideas, y en mucho, si el gobernante está preparado para gestionar el Estado, pues utiliza con mucha habilidad muchas de las ideas o de los análisis y evaluaciones que uno puede hacerle. Y en Guatemala, afortunadamente, contamos con magníficos analistas que plantean ideas y conceptos y criterios que de verdad, si se les pone atención, pueden ayudar mucho en ir enderezando las cosas. Al gobierno evidentemente no le gustó la manera en que estábamos señalando, la forma en que estaban gestionando el país. Efectivamente le pidieron nuestra visa al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Bush, en la cumbre de presidentes en El Salvador. Afortunadamente no nos la retiraron, porque evidentemente Estados Unidos se dio cuenta que lo que estábamos nosotros haciendo era trabajando dentro del marco legal y democrático de nuestro país. Es un lugar desafortunado para nosotros, nos costó muchísimo, incluso en esa época trabajábamos juntos con Mauricio y nos fueron cancelados varios contratos en diferentes países de Latinoamérica. Pagamos nuestro costo, no nos arrepentimos. Yo en lo particular creo que estoy dispuesto a seguir contribuyendo y aportando a mi país, y lo haré siempre dentro del marco legal y democrático, y para mí es un evento que pues era parte incluso de la propia cultura en la que se desenvuelve la política aún hoy en día en Guatemala, ¿verdad? Después le paso la palabra al licenciado Canteo, porque quiero hablar de los poderes paralelos. Pero ¿qué opinas tú de esta experiencia que tuviste que vivir en carne propia, ¿no? Lamentable desde todo punto de vista, pero también enriquecedora, ¿verdad? Yo siempre he pensado que hasta lo que parece ser lo peor tiene su lado positivo. Todo tiene su lado positivo, y creo que en este sentido fue un extremo. En esa parte, en ese periodo del gobierno se perdió el norte en muchos sentidos. Yo creo que cuando hay crítica desde las columnas de opinión, desde los reportajes que se hacen en los medios, que en gran mayoría la gente se queja de que no coinciden con la realidad, ¿verdad? Pero es lo que la gente está percibiendo en el momento, y eso es lo que al final cuenta en las decisiones de la gente, en el apoyo positivo o en la oposición que se puede hacer a algo. Creo que se perdió mucho el norte. Esas críticas son como un semáforo en amarillo que dice, mire, alerta, ¿sí? No juegue con la ley, no juegue con la paciencia milenaria de los guatemaltecos, ¿verdad? Con la memoria histórica tan corta, no juegue malabarismos. Creo que lo que la clase política y las dirigencias de los partidos tienen que tener muy claro es que el poder es efímero. Es un abrir y cerrar de ojos y un periodo determinado para dejar huella y para llevar a cabo cambios profundos. Yo creo que se perdió mucho el norte en ese sentido, no se aceptó la crítica, y desafortunadamente se desperdició una gran oportunidad. Tenía un enorme poder, es el presidente que ha llegado con mayor, bueno, dominaban el Congreso con mayores votos, tenían el potencial de cambiar Guatemala. Claro, yo creo que hacer algo más. Esa parte creo que la han desperdiciado muchos, ¿sí? No es el único que ha tenido la oportunidad. No, yo por ejemplo veo, digamos, el caso del presidente Berché también, fue un hombre que entró al ejercicio del poder con respaldo, no solo político, sino un respaldo social tremendamente amplio. Pero no dominaban el Congreso. Pero cuando regresamos a ese escenario, sí, habían, digamos que conceptos un poco cruzados entre el partido y lo que el presidente Portillo podía hacer. Ahora bien, para mucha gente,
tuvo una forma de gobernar que, aunque algunos la miremos muy irresponsable, muy marcada en un sentido populista, marcando distancias de cierto grupo del sector privado, haciendo señalamientos, ¿no? tomando partido incluso en algunas controversias del sector privado, y eso le da un cariz de haber hecho algo distinto del resto de mandatarios. Sin embargo, no hay que perderse, ¿verdad? Yo creo que cada periodo de gobierno tiene sus pros y sus contras, tiene sus bemoles en lo bueno y lo malo, pero sin ninguna duda se perdió mucho la inercia que se traía de toda una voluntad política de transformar, una vez terminado el conflicto armado interno, de transformar el país con una plataforma mínima que eran los acuerdos de paz. Pero yo quisiera agregar algo también, Alfred, y ahí en ese sentido pues no voy a coincidir con Mauricio. Es cierto, algunos tienen sus pros, tienen sus contras. En este sentido específico del gobierno de Alfonso Portillo y de Francisco Reyes López, definitivamente, y yo lo dije casi al final de la gestión de gobierno de ellos, no pudimos ver absolutamente nada positivo. El gran legado que nos deja Alfonso Portillo al país es un país confrontado. Yo siempre he dicho que hizo mucho más daño en el discurso y en sacar la evidencia de las grandes debilidades y